Adelante, Eddie de Gracia. Muchas gracias. Fíjense, señores, hoy hemos visto cómo los medios de comunicación anuncian el hecho de que un nacional haitiano falleció el día de hoy y 3 resultaron heridos en un proceso de búsqueda por el Departamento de Migración en Santiago. Y si queremos buscar un caso que desnote, que ilegitime y que demuestre la incapacidad que tiene el Departamento de Migración de la República Dominicana para ejercer su trabajo con calidad y que por supuesto enrostre la ineficiencia que tiene el gobierno que encabeza Luis Abinader para aplicar una política que esté vinculada con la deportación, es uno de los casos. Porque estos son los casos que legitiman que a nivel internacional se fomente una campaña contra la República Dominicana porque no protege precisamente derechos humanos y se está incurriendo en una serie de violaciones y de incapacidad para hacer el trabajo. Todos recordamos cómo en el 2018, incluso una cantidad de personas en los Estados Unidos, durante el primer gobierno de Donald Trump, fueron expulsadas de los Estados Unidos y separadas de sus hijos. Aproximadamente unos 5,000 niños sin documentación quedaron bajo el amparo, incluso de otras instituciones y organizaciones, separados de su familia. Más allá del derecho que podía tener los Estados Unidos para deportar personas adultas, eso le quitó la legitimidad a nivel internacional y fomentó grandes críticas a lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos. Pero nosotros vimos también posteriormente en el gobierno de Biden, en su política exterior, cómo en un momento determinado, en el 2021, la patrulla fronteriza montada a caballo en el río Bravo, mientras algunos haitianos cruzaban el río, que estaban ya en los Estados Unidos, y cruzaban a México a buscar alimentos, fueron azotados. Y esas imágenes impactaron a nivel mundial la conciencia y decían, sí, Estados Unidos puede tener la legitimidad para deportar las personas, pero esa no es la forma, y le quitó el rigor a lo que se estaba haciendo en los Estados Unidos. Le quitó el derecho porque no se podía actuar de esa forma. Incluso los vemos hoy en el segundo gobierno de Donald Trump, cómo inmediatamente se actuó con una política agresiva y una serie de ordenanzas para sacar indocumentados de los Estados Unidos. Y sí, ese es su derecho que tienen, pero fueron más allá, incluso sacarlo de los hospitales, de las escuelas, de las iglesias, de sus casas, y el mundo se enfrentó y le dijo, esa no es la forma. Pero también la historia recoge cómo, por ejemplo, en Londres, el barco que llegó, el Windrups, como se llamó, que entre el 1948 hasta el 1971 llevó cientos de personas provenientes del Caribe para ayudar con la reconstrucción posterior a la Segunda Guerra Mundial en Londres, y estas personas pues quedaron en Londres viviendo y dejaron toda una generación en ese país, hijos, ya personas ciudadanos en ese país. Sin embargo, en el 2018 se dio un caso porque la ministra de Interior arremetió contra esa comunidad y lo sacó. Y eso generó una crisis en Londres que llevó incluso al colapso de esa institución y tuvo que renunciar la ministra. Pero también conocemos el caso, por ejemplo, que se puede ver con Grecia, con una política que ellos utilizaron de deportación caliente, como se le llamó en su momento por algunos informes, o como le llamaron el putback, cuando venían refugiados, en este caso de Siria, de Afganistán y sobre todo africanos, que llegaban, y ellos lo que utilizaron fue devolverlo desde las mismas costas a esas embarcaciones sin motor, con remo, con hambre, sin ropa,
y cantidad de personas africanos aparecían luego en otras costas, fallecidos, muertos en un acto genocida. Podían tener el derecho ellos de deportar, pero esa no era la forma que la legislación internacional reconoce, porque tenían que darle las condiciones para deportarlo, no esa deportación caliente que según organismos internacionales lo definió que esa era la política de deportación del gobierno, deportarlo desde las mismas costas. Y eso incluso en el 2022 fue sancionado por organismos internacionales e instituciones que trabajan al respecto. Pero nosotros vemos también cómo en la República Dominicana, en el mes de abril, sucedió en Higüey, también en Verón, que un joven se lanzó de una tercera planta porque llegó migración y falleció. Pero vemos también que una joven denuncia, una joven de 14 años, que un oficial de migración llegó a su casa y que fue violada, presuntamente violada. Eso deslegitima el derecho que tiene migración para actuar, porque le quita credibilidad. Pero vemos también que la información que se tiene es que desde los hospitales en la República Dominicana se están deportando parturientas. ¿Cuál es la necesidad de hacerlo desde ese punto de vista? Porque lo que hace es generarle un discurso adverso a nivel internacional. Pero como hoy se repite la misma historia que ocurrió en Verón, que un joven se lanzó supuestamente, dice migración, de una tercera planta, pero hoy se lanza otro de una tercera planta en Santiago y se lanzan 3 más también. Precisamente porque migración llegó. Eso le quita legitimidad para actuar y lo que hace es enrostrar una incapacidad que tiene el gobierno de Luis Abinader frente a aplicar una política incorrecta de deportación en la República Dominicana y nos quita esa autoridad que tenemos. Porque lo que se ha evidenciado es definitivamente que no han tenido el propósito, no han tenido la capacidad, porque no han aplicado política correcta que nos determine para nosotros tener la razón. Y por eso es que a nivel internacional ni siquiera se nos escucha con el tema. No han tenido la capacidad. E incluso aquí yo denuncié como un periódico, en este caso el periódico El País, la semana pasada divulgó un artículo donde decía que las haitianas son incluso abusadas sexualmente para evitar la deportación. Y el gobierno dominicano no ha respondido al respecto y eso camina por toda Europa. Esa información, no hay la capacidad para llevar un caso con el debido respeto y que determine la República Dominicana. Llévatelo, Vince.